oído externo y lo que vamos a hablar ahorita, que es el oído medio, oído externo, pabellón auricular, conducto auditivo externo. Oído medio, esta estructura importantísima que está aquí, que es la tuba auditiva, la caja del oído medio, la cadena osicular, que como está en esta representación, si agudizan un poco más la vista, en esta imagen, tiene unos musculitos. No le vamos a caer en detalle, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos músculos? Pero sí saber que están esos músculos y además saber también que esa cadena osicular, tres huesecitos que se encuentran articulados entre sí para poder transmitir el sonido. Lo decíamos ayer en la clase. La importancia del oído externo y del oído medio es la transmisión de la vía, de la onda sonora hasta el oído interno, principalmente esta estructura que estoy señalando con mi puntero, que es el caracol. Bueno, creo que les había dicho antes de que se me olvide, en el canal de YouTube están algunas clases de laringitis, síndrome difónico, está esa de sistema faríngeo, y deben de aparecer otros temitas cortos, que sería la del lunes próximo, sobre reflujo, parálisis facial periférica y síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, y es importante que las puedan ver, por lo menos a las personas que puntualmente les corresponde y el que quiera verla también, como a manera de repaso, porque es tratar todas estas patologías y es abordar estos problemas de nuestra especialidad. Entonces, estábamos, ahí pueden encontrar también información. Creo que también ahí tenemos puesto algunos shorts sobre las pruebas de diapasón, el Weber y el Ringney. Cómo se hacen y la interpretación de las mismas. De todas maneras, mañana la vamos a ver en la clase para que ustedes las tengan más claras. Digo porque es motivo de trabajo práctico en simulación y muy probablemente algunas cosas las estén también viendo en las unidades de salud, tanto en el SOE como en el hospital escuela. Entonces, bien, les decía que esta parte del oído externo, parte del oído medio, lo que hace es transmitir el sonido hacia la cóclea. Y esto lo que atiende es la vía aérea, ¿verdad? Hablábamos ayer que tenemos dos formas de escuchar, la vía aérea y la vía ósea. En esta vía aérea, que es lo clásico, lo explicado en fisiología, lo que usualmente conocemos, cuando hay una alteración en esta transmisión de este sonido, tanto en el oído externo como en el oído medio, se conoce como hipoacusia de conducción. O sea que causas de hipoacusia, aunque tenemos un tema que es muy largo para mañana, causas de hipoacusia venimos viendo desde ayer, ¿verdad? Desde los problemas del pabellón auricular, desde los problemas del conducto auditivo externo. Y hoy vamos a seguir viendo problemas del oído medio, donde, y por eso creo que fue que hice la salvedad, esta estructura que tenemos aquí, que es la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, juega un rol importantísimo. ¿Para qué? Para que esta cadena osicular pueda cumplir su función de transmisión de sonido. Entonces ahí tenemos, repito, varios componentes de ese oído medio: la tuba auditiva, la caja del oído medio, la cadena osicular, martillo, yunque y estribo, que están articulados entre sí, sujetos por estos musculitos, perdón, muy pequeñitos, y atrás de estas estructuras se encuentran las celdas mastoideas o mastoides, como normalmente se le conoce. Y después viene el oído interno, que en la segunda parte de esta clase vamos a hablar sobre el vértigo, que tiene mucho que ver con el sáculo, el utrículo, los conductos semicirculares, el nervio vestibular, que después se junta con el nervio coclear y forman el octavo par craneal, saliendo o atravesando esto que se conoce, y lo van a escuchar mucho, conducto auditivo interno, y de ese conducto auditivo interno sale a fosa posterior, atraviesa el conducto auditivo interno con el séptimo par craneal, que es el de la expresión, el que mueve los músculos de la cara. Y cuando hay una lesión en él se produce, y lo mencionábamos, la parálisis facial periférica, que va a ser menester más adelante de nuestra clase, el lunes que viene exactamente. Porque es importante que ustedes se lleven una noción de todas estas patologías y problemas de salud que intervienen o están dentro de nuestra especialidad y que son bastante frecuentes. Entonces, bien,
Dentro de las afecciones de este oído medio, vamos a encontrar este grupo no muy grande, pero sí muy significativo de otitis, que se conocen como otitis media. Por eso ya les decía en la clase que es importante colocarle el nombre completo. Otitis externa, por ejemplo, difusa aguda, otitis externa circunscrita, otitis externa por hongos, u otomicosis, y en este caso, otitis media. Pero dentro de las otitis media, que por concepto, fíjense bien, es la inflamación de la mucosa del oído medio, perdón, es la inflamación de la mucosa del oído medio, mucosa que les decía desde ayer es una mucosa respiratoria. En este caso, es cilíndrica ciliada y lo que la hace característico es que sea ciliada y dos, que tenga las células caliciformes, que son las células que producen moco. Entonces, desde aquí ya hay producción de moco, que como les decía, dentro de las funciones de esa tuba auditiva está sacar ese moco desde el oído medio hacia la nasofaringe. Recordemos, otra de las funciones es el equilibrio de presiones. Digo, con respecto a la tuba auditiva, es el equilibrio de presiones entre el oído medio y la nasofaringe. Y por último, las de protección. Evitar que entren gérmenes desde la nasofaringe hacia el oído medio, para evitar que estos cuadros de otitis media se compliquen. Y dentro de la clasificación de la otitis media, vamos a encontrar estas 5 otitis, 4 que miran en negro y una que miran en azul. Y ya les voy a decir por qué está en azul, que son las que corresponden a esta parte de la clase de hoy, de esta primera parte, que son las otitis medias. ¿Y qué es lo que sucede principalmente en estas otitis medias? Bueno, lo que les decía, lo más importante es que o se obstruye o se inflama la tuba auditiva. Se inflama, digamos, secundaria a un proceso respiratorio alto, como lo que está pasando ahorita, que hay una gripe un poquito compleja, un proceso respiratorio, virus de la influenza, de la parainfluenza, los coronavirus, que ya habían 6 antes de que apareciera este no muy bien recordado COVID-19, y quedan síntomas de estornudos, obstrucción nasal, secreción, hialina, con fiebre, pueden cursar también con adenopatías, lo vamos a ver más adelante, dentro de las rinitis inespecíficas, virales. Entonces, producen una inflamación, como una mucosa respiratoria, también se inflama la tuba auditiva y se produce una obstrucción y obviamente una suspensión en las 3 funciones principales e importantísimas de esa tuba auditiva, quedándose remansado ese moco en el oído medio y enrareciéndose un poco las presiones de ese oído medio. O también les decía que podemos tener un proceso, por ejemplo, compresivo, que evite que esa tuba auditiva, cuando nosotros lo mencionábamos en algún momento, bostezamos, masticamos, que esa tuba auditiva abre y cierra. Entonces, ese proceso compresivo evita que se abra y pueda cumplir con esas funciones normales e importantes que ella tiene. ¿En qué momentos? En tumoraciones de la nasofaringe, por ejemplo. Es muy frecuente en los niños en edades pediátricas en el momento de una hipertrofia de adenoides. Por eso tratamos siempre de cuidar muchísimo las adenoides. Y aunque nos miran mal, aunque a veces uno parece un loco, pero es importante y no dejar de darle tanta importancia a las gripes, a los catarros, a los resfriados, ¿verdad? En las edades pediátricas, que es cuando tienen una representación importante porque las adenoides después van involucionando. Pero es importante para evitar que se queden grandes y se mantengan grandes, porque si no, después hay que operarlas. O en el caso de los adultos, ¿verdad? En cualquier otra patología tumoral benigna o incluso en cáncer de nasofaringe. Se produce la obstrucción, la oclusión de esa tuba auditiva que evita que funcione adecuadamente. Y repito, se queda remansado ese moco, ese líquido, en el oído medio. Y entonces ese es el punto de partida de la fisiopatología en la producción de la otitis media, donde vamos a tener en un primer momento
la otitis serosa o secretora. Está puesta aquí arriba, es la primera. La va a encontrar así, serosa o secretora. ¿Por qué? Porque lo que está alterada es la función de drenaje de la tuba auditiva. Se queda el moco ahí arremansado en el oído medio y realmente no hay una sobreinfección bacteriana. Es un líquido, un moco muy fluido, muy líquido, puede ser bastante abundante, que puede llegar a ser incluso transparente, amarillento, en dependencia del tiempo de evolución, que no va a tener una sintomatología muy florida. ¿Por qué digo esto? Porque eh, en dependencia de la edad, pero usualmente lo que va a primar es la pérdida de la audición de tipo conductiva. Y es muy frecuente en edades pediátricas que sea la profesora, el profesor, la madre, el padre, ¿verdad? O el tutor, o el tutor del niño, el que lo lleva a consulta porque no, sienten que no escuchan bien, que no escucha bien. Y no está teniendo un aprendizaje significativo en la escuela porque se distrae rápidamente y hay que hablarle muy fuerte. Y entonces no está aprendiendo adecuadamente. Y cuando uno lo examina, va a encontrar justamente esto que tenemos en imagen, una membrana timpánica con algún grado de alteración de la anatomía normal, principalmente la pérdida el triángulo luminoso y el ombligo. Y vamos a encontrar esta imagen que es muy característica, que es líquido en oído medio. Y en algunos casos van a ver que los libros lo describen como niveles hidroaéreos. ¿Por qué se llaman niveles hidroaéreos? Porque nosotros le pedimos al paciente que se tape la nariz y con la boca cerrada, que sople, que se llama maniobra de Valsalva. Y si ustedes se ponen como una partícula de aire, pensando que lo son, desde los pulmones hacia afuera, el recorrido, el único recorrido que pueden llevar tapándose la nariz y con la boca cerrada, es desde los pulmones, llegar a la nasofaringe, seguir el camino de la tuba auditiva hasta llegar al oído medio. No hay otro camino. Entonces ese aire que nosotros sacamos, llevamos hacia el oído medio con la maniobra de Valsalva, hace que ese líquido burbujee. Y son estas burbujitas que nosotros vemos aquí en esta imagen, en esta otoscopía, y por eso se llama niveles hidroaéreos. ¿Verdad? Entonces lo vamos a encontrar. Es un líquido. Y algunos pacientes incluso a veces refieren que sienten eh, como un eco tal vez, pero sienten como que tuvieran agua dentro del oído medio. No lo van a decir tan explícitamente, pero sí sienten que tienen agua que les incomoda y que, y que hace que no escuchen adecuadamente. Repito, la sintomatología no es tan florida, ¿verdad? No es tan significativa. Es muchísimo más lo que nosotros nos podemos llevar en la observación del examen físico, viendo este tipo de imágenes, para saber que está sucediendo algo. Y la complementamos con el examen físico de la nariz y de la nasofaringe, para ver qué es lo que está provocando este problema obstructivo de la tuba auditiva. Puede ser un proceso inflamatorio, crónico también. Es muy difícil, pero puede ser, en el caso, digamos, de una alergia que nunca se ha tratado o de un reflujo que nunca se ha manejado correctamente, principalmente en edades pediátricas, donde el reflujo siempre va a estar presente por inmadurez del esófago y de los esfínteres esofágicos, tanto superior como inferior, principalmente el inferior, que va a propiciar, facilitar el reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué métodos diagnósticos más podemos utilizar? Podemos utilizar pruebas de audición, principalmente una que vamos a ver mañana, que es la timpanometría, donde va a quedar representada un tipo de curva que va a estar en relación a el líquido dentro del oído medio. Y uno la mira la curva y dice, ok, aquí hay líquido en el oído medio. Y podemos utilizar pruebas de imágenes, principalmente la tomografía, en donde el radiólogo, e incluso en las imágenes que nosotros vamos a ver líquido en caja. Así se describe líquido en el oído medio o en caja del oído en la caja del oído medio. Porque hay un cambio en la densidad de la imagen donde debe estar aireado. Vamos a encontrar un cambio en la densidad y se va a ver líquido. Con respecto a ese cambio de densidad, con respecto al líquido.
¿Y cuál va a ser el tratamiento? Bueno, lo importante aquí es tratar de restituir la función de la tuba auditiva. Es un proceso inflamatorio, pues en dependencia del proceso, una alergia, pues descongestionantes nasales. Mi sugerencia con los descongestionantes nasales, los van a ver que lo vamos a repetir mucho, lo van a encontrar mucho en los libros. Por lo general, ahorita se está utilizando la oximetazolina. No, casi nunca digo marcas, pero la oximetazolina va a encontrar una cantidad muy amplia en nuestro mercado farmacéutico. No tengo un conflicto de interés ni con ninguna, pero lo que se trata es de no abusar de esos medicamentos. También hay unos tomados, como la fenilefrina, si mal no me recuerdo, que son tomados y también son descongestionantes nasales. Pero bueno, sobre la oximetazolina, ¿qué les quiero decir? Hay que tener mucho cuidado porque después de 5 días puede producir sangrados nasales o sobre todo algo que vamos a ver más adelante, que es la rinitis medicamentosa. Entonces, ¿se pueden utilizar? Sí se pueden utilizar por 5 días. Si nos pasamos de los 5 días, hay que tener un control médico, ¿verdad? Y saberlo retirar adecuadamente, sobre todo cuando se está generando una dependencia física al medicamento. También podemos utilizar antihistamínicos, tanto por vía oral como por vía tópica. Ahí hay eh, spray antihistamínicos, esteroides, eh, por vía inhalada, por vía nasal. Incluso ahí hay mezclas de esteroides con antihistamínicos y en algunos casos muy avanzados hay una técnica que es la dilatación de la tuba auditiva con balón, ¿verdad? Eso lo hacemos los otorrinos, a veces incluso en dependencia de la edad, lo hacemos en la consulta por vía endoscópica, o sea, con cierta anestesia tópica y se puede realizar la dilatación de la tuba con un balón y da resultados interesantes. Si es por una causa obstructiva, entonces hablábamos ahorita de los casos pediátricos. En el caso de las adenoides se hace la cirugía, la adenoidectomía. En el caso de que fuera otro tipo de tumoración, también habría que analizar la posibilidad de hacer un abordaje quirúrgico endoscópico o, en el caso del cáncer, pues se va tratando en dependencia del estadio y la histología de la lesión, para tratar de quitar esa obstrucción que no permite que esa secreción drene desde el oído medio hacia la nasofaringe. Por ahí, hace poco salió una publicación que a mí me parece muy interesante sobre el uso de algo que se llama o se conocen como tubos de ventilación y que creo que en la especialidad, por X o Y motivo, hemos abusado del uso de los tubos de ventilación y a corto plazo está bien utilizarlos. ¿Para qué? Para poder sacar ese líquido por mientras se restituye la función de la tuba auditiva y salga este líquido y evitar que esto pase a un segundo nivel, que sería la otitis adhesiva, que ya vamos a hablar de ella. Pero ¿en qué consiste esa colocación de tubos de ventilación? Se hace una miringotomía con un miringótomo, es un aparato que tenemos, como una lanceta que tenemos para poder hacer una incisión quirúrgica sobre la membrana timpánica y colocar unas cosas que parecen carretitos de coser que traían las máquinas de costurar abajo de la aguja, que era el que ayudaba para que se pudiera hacer la costura por debajo de la aguja. Entonces, parecido a esos carretitos de metal, son de silicona, se colocan en la membrana timpánica y sirven para drenar, para que esta secreción salga y no esté ocupando el espacio en la membrana, en la caja del oído medio. Repito, por mientras logramos restituir la función de la tuba auditiva. Pero, ¿por qué hago mención de estos tubos de ventilación? Porque, repito, en esta investigación que salió publicada en una muy buena revista con un muy buen nivel, que estos tubos a largo plazo no dan tan buenos resultados, no cambian el destino de los problemas del oído medio secundarios a una otitis media. Entonces, creo que hemos abusado, y lo creía antes ahora lo creo con más fuerza, que hemos abusado de estos tubos de ventilación, pero a veces es sumamente necesario colocarlos. Porque si no, pasamos a esta segunda etapa, que es la otitis media adhesiva. En alguna literatura de Estados Unidos,
principalmente o de Inglaterra o que se ha publicado en inglés, lo van a encontrar como ear glue, porque ese líquido que era bastante fluido, que era prácticamente como agua, se va volviendo viscoso y se va volviendo pegajoso, por eso el nombre de ear glue, porque se vuelve pegajoso y el aire que se encuentra en este oído medio se va enrareciendo y esas presiones se van volviendo negativas, llevando el punto a que la membrana timpánica se vaya retrayendo hacia la parte posterior de la caja que tiene que ver con el oído interno. Entonces vamos a encontrar, aparte del líquido, que es viscoso, una retracción de la membrana timpánica. Clínicamente, ¿cómo la vamos a tener, a tomar en cuenta? Bueno, no varía mucho la sintomatología. Simplemente cursa con una hipoacusia poco más severa, del tipo conductiva, que sufren los pacientes, y esto debe de llevar ya algún tiempo. Y vamos a encontrar el examen físico la membrana timpánica retraída hacia el fondo. En vez de verla así normal, la vamos a ver que se va metiendo. Y el problema de esto es cuando llega a contactar con esta parte del oído interno, que se conoce en algunas partes como promontorio, ¿verdad? Que es el hueso del oído interno. Cuando llega a colapsarse hasta ahí, a montarse, a retraerse hasta ahí, y produce ya una pérdida auditiva bastante significativa y el problema consiguiente o con el consiguiente problema de que no hay cómo desprenderla de ahí. Entonces aquí varía un poco el tratamiento. Claro, siempre vamos a llevarnos mucho por el examen físico, siempre vamos a necesitar también, o podemos llegar a utilizar también la timpanometría, algunas otras cosas de pruebas de audición, que tal vez mañana las vayamos mencionando, y las pruebas de imágenes, donde vamos a ver líquido en caja y la membrana timpánica retraída, en un grado muy variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y sobre todo, seguimos teniendo un líquido dentro del oído medio estéril. O sea, la cerosa y la adhesiva, hay líquido, pero es estéril. No hay sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí sí hay que ser un poco más enérgico, ir tratando la obstrucción de la tuba auditiva y además se deben de colocar tubos de ventilación para ahí sí sacar ese líquido, se saca bien ese líquido y se ayuda a que drene adecuadamente y sobre todo a volver a que esas presiones en el oído medio vuelvan a la normalidad, para que la membrana timpánica retome su lugar, su posición, ¿verdad? Y no esté retraída. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Aquí ya no es opcional como en la cerosa el tubo de ventilación, sino que ya se debe de pensar en colocar. Y bueno, cuando se quita, pues muchas veces cuando la función de la tuba auditiva se restablece, el mismo cuerpo bota el tubo de ventilación, se desprende y se cae. O a veces ya nosotros vemos que la membrana timpánica retomó su función, vemos que se quitaron las adenoides, vemos que el paciente ya está respirando mejor, incluso a veces lo comparamos con el otro oído y en ese momento se puede intentar quitar el tubo de ventilación para que el oído vuelva a su función y a su fisiología normal, su funcionamiento normal. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la aguda, que no tiene un nivel secuencial con la cerosa y la adhesiva como si lo tienen entre ellas. ¿Qué es lo que sucede en la aguda? En la aguda, por lo general, esta tuba auditiva se inflama. Se inflama por una gripe, catarro, ¿verdad? Como le quieran llamar, o por un proceso alérgico que es un poco más complejo que suceda. Pero siempre hay una gripe, un catarro, al menos 15 días o en un periodo de 15 días o no mayor, perdón, de 15 días antes de que comience con el cuadro clínico. Claro, hay gente que empieza con la gripe y ya mañana tiene su proceso de su otitis media aguda. Y en este caso, de la otitis media aguda, a ver, aquí, aquí está la inflamación de la tuba, ¿verdad? Se queda el líquido remansado y en este caso sí hay un sobrecrecimiento bacteriano. Hay un grupo de bacterias para las edades pediátricas que coinciden mucho, varían un poquito
con las bacterias en edad adulta. No, no hay una gran variabilidad, pero sí hay algunas que cambian, unas 2 o 3. Pero por lo general, esto va a tener una sintomatología ya un poco más florida. Claro, no es lo mismo la sintomatología en recién nacidos y lactantes, y yo en la clase siempre hago esa diferenciación, que en el resto de población. ¿Por qué? Porque el recién nacido y el lactante tiene una particularidad. Está feliz, llora; está triste, llora; le duele, llora; le hacen cosquillas, llora. Entonces, lo único que tiene como manifestación, como forma de expresarse, es el llanto. Entonces, bien, ¿qué síntomas vamos a recoger en este grupo poblacional recién nacidos y lactantes? Bueno, por lo general, recuerden que la fiebre va a ser un síntoma hasta que nosotros no lo demostremos y se vuelve un signo. Entonces, la madre, el padre o el tutor nos va a decir que tiene fiebre. Además, está succionando mal el pecho, si se le da pecho, leche materna, o se está alimentando mal, ya sea con el pepe, ¿verdad? No lo succiona bien. ¿Por qué? Porque le duele cuando succiona. Entonces no se alimenta bien. Que haya una alimentación mixta cuando deglute o cuando toma algún líquido, duele. Entonces eso facilita el llanto. Está irritable, porque no duerme también por el dolor. Ojo que por ahí hay una leyenda urbana, de donde la han aprendido, pero sí la han aprendido, de que se lleva la manito al oído que puede ser más de 10 años, dedicándome a esto, viendo niños. Nunca he visto un niño que se lleve la manito al oído, ni siquiera grande, por una otitis media aguda. Si es que eso, repito, no calza tanto en el cuadro clínico de la otitis media aguda. ¿Qué más van a referir? Bueno, puede haber algo muy interesante. Sin existir complicación, puede tener el niño vómitos y diarreas. Por eso muchas veces, mucho pediatría en un paciente con vómitos y diarreas. Así que la invitación, cuando tengan un niño recién nacido lactante con vómitos y diarreas, hagan la otoscopía, que muy probablemente sea una otitis media aguda. Y no hay necesidad de ingresarlo en la sala de gastroenterología y comenzar con antiparasitarios y comenzar con antibióticos para el tracto digestivo, que varían un poco con respecto a los que nosotros utilizamos para la vía respiratoria superior. Entonces no hay necesidad de eso. Y muchas veces cuando comienza el tratamiento, pues el niño se le quitan los vómitos y las diarreas. Y en el adulto la sintomatología es un poco más fácil. Se supone que uno de cada 4 o 6 adultos en el mundo en algún momento de su vida han tenido este proceso. En Estados Unidos, una de las principales causas para utilizar antibiótico en una consulta de medicina en general. Entonces, es bastante frecuente la otitis media aguda. ¿Y qué síntomas produce? Por lo general va a haber pérdida de la audición, sensación de oído tapado. Este caso es de tipo conductivo, repito, de tipo conductivo, porque la afectación está en el oído medio. El paciente va a referir dolor y característico que duele más en la noche. Puede referir también la fiebre y obviamente recuerden recoger el antecedente de haber tenido una gripe, un catarro, en un periodo de 15 días, antes de que comiencen estos síntomas. Ahora bien, al examen físico que vamos a encontrar en todas las etapas, en todas las edades del paciente. Vamos a encontrar, recuerden aquí la otoscopía normal, mango del martillo, triángulo luminoso, la coloración blanco nacarado transparente, entre otros detallitos que tiene la membrana timpánica. Vamos a encontrar una fase hiperémica, que la membrana timpánica se empieza a poner roja, rosada, se está perdiendo la coloración. Tenemos una fase exudativa, que es cuando ya se empieza a acumular la pus. Es en esta fase que empieza a doler. Y es en esta fase que nosotros hemos estandarizado dentro de la especialidad comenzar el antibiótico. Aquí en la fase hiperémica todavía no es necesario utilizar antibióticos. Y por último, ya en un momento que esta fase
exudativa, el oído medio se llena tanto de pus, hace que la membrana timpánica se abombe en vez de retraerse, se abomba, o sea, vemos que viene hacia nosotros, se pone tan roja, duele tanto que la misma membrana timpánica tiene un mecanismo en el cual se perfora espontáneamente para que esa pus salga y comienza la fase supurativa. Ojo, porque ayer hablábamos de las perforaciones timpánicas traumáticas. Bueno, y mencionábamos que en algún momento íbamos a hablar de las espontáneas. Aquí es donde comienzan, o aquí es donde comienza el problema de las espontáneas. En una otitis media aguda, por ejemplo. Es una de las causas de la perforación espontánea. Y esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? Principalmente en la exudativa. Créanme que esa imagen de esa otoscopía, el paciente está llorando del dolor, independientemente de la edad. Y muchas veces llega el paciente con esta imagen, con este cuadro clínico, y tenemos la opción, nosotros, con lo que les había comentado, el aditamento llamado miringótomo, hacer una miringotomía. Hay quienes le dicen miringosintesis también. Miringotomía, ¿verdad? Abrir la membrana timpánica para que esa pus empiece a drenar y no se perfore espontáneamente, sino que se perfore de una manera controlada, de los bordes un poco más regulares y que al momento de la cicatrización sea un poco más fácil que se cicatrice. Y en ese momento, cuando empieza a drenar la pus, el paciente descansa, porque se le empieza a quitar el dolor inmediatamente. Ahora bien, ¿qué es lo importante del tratamiento? Restituir la función de esa tuba auditiva que está inflamada. Eso es básico, ¿verdad? Descongestionantes nasales, si lo podemos utilizar, si es necesario, si vemos que es urgente. Antihistamínicos, esteroides intranasales. Y recuerden, ya en la fase exudativa, cuando ya tenemos la constatación de que hay pus por la otoscopía, el uso de antibióticos de amplio espectro, en este caso puede ser por vía oral, exceptuando en edades pediátricas, donde hay vómitos y diarreas, exceptuando en las complicaciones, que ahora vamos a mencionar. Esas complicaciones están en un muy buen capítulo en el libro de Camacho. Lo pueden revisar por ahí, más adelante. Pero en esos casos nosotros pasamos a la vía parenteral, al menos intramuscular. Ahora, ¿qué antibióticos podemos utilizar? Bueno, la lista es bastante amplia. Siempre se preconiza que empecemos con amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulánico, cefalosporinas. Se pueden utilizar también, estamos hablando de todas las edades, el trimetoprim sulfametoxazol, si el paciente no es alérgico a las sulfas. Uno que no me agrada mucho, pero eso es cuestión muy personal, no es que no esté recomendado, que es la citromicina. ¿Por qué digo esto? Porque el tratamiento con el antibiótico debe ser no menos de 10 días, o al menos 10 días. Y la citromicina lo más que podemos utilizarla son 6. Entonces ya el efecto farmacológico sí puede tener buenos resultados, pero puede ser que nos quedemos por abajo. Y en los adultos podemos utilizar también las quinolonas, principalmente la fluoroquinolona, ciprofloxacina, levofloxacina, y podemos utilizar las tetraciclinas, ¿verdad? Como métodos u opciones terapéuticas. Decirlo desde ahora, nosotros no utilizamos en la especialidad los aminoglucósidos, por ejemplo, porque son altamente tóxicos. Entonces, sería muy difícil que un otorrino deje sordo a alguien por utilizar un aminoglucósido. No hay necesidad. Entonces, no los utilizamos, es más, ni los mencionamos para evitarnos dificultades. Entonces, se puede utilizar la dosis, la presentación, es por ustedes, tienen que aprendérselas, ¿verdad? Tienen que manejarlas. Mencionamos la vía de administración cuando se puede utilizar. Y esos son los medicamentos antibióticos que podemos utilizar, además de los analgésicos y antipiréticos, para ir controlando el dolor
y la fiebre, en el caso de que sea necesario todavía. Porque muchas veces el paciente ya llega a una fase más avanzada, donde ya supuró, ya está en la fase supurativa, franca, y ya no hay tanta fiebre, o casi no tiene fiebre, ¿verdad? Entonces, les decía, las complicaciones que son más frecuentes para la otitis media aguda, no tanto para la crónica, como teníamos aquí puesto en esta clasificación, ¿verdad? Aunque sí pueden ocurrir. Entonces, las complicaciones donde vamos a tener, las voy a mencionar, la laberintitis, donde vamos a tener, imaginémonos aquí la caja del oído medio, lo que tenemos alrededor, laberintitis. Podemos tener también meningitis, meningoencefalitis. Podemos también tener las mastoiditis, eran muy frecuentes antes de la época preantibiótica. Recuerden que dijimos que las mastoides se encontraban por detrás del oído, de la caja del oído medio. Podemos tener alguna inflamación de los vasos que tienen relación. Aquí abajo queda el golfo de la yugular, entonces una flebitis. Aquí pasa el séptimo par craneal que entra con el octavo par en el oído medio y puede inflamarse y produce una parálisis facial periférica. En fin, la lista es un poco más amplia, pero ya mencionamos algunas que son muy importantes tener en cuenta. Abscesos profundos del cuello. Son muy importantes tener en cuenta a la hora de evaluar al paciente, porque puede tener cualquiera de estas manifestaciones clínicas más la otitis media. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tratar la complicación, pero tratar la causa que está generando esa complicación, o sea, otitis media aguda, con el tratamiento que acabamos de mencionar, y en algunos casos es necesario realizar un tratamiento quirúrgico. Entonces, y dentro de las otitis medias crónicas, que es cuando, digamos, en algunos casos, por ejemplo, hay antecedentes de tener problemas de otitis media aguda que no se manejó adecuadamente, o algunos otros casos, pues tenemos las otitis medias crónicas, donde vamos a tener en esta clasificación sugerida la simple, la osteítica y la colesteatomatosa. La simple, por lo general hay antecedentes de patologías de oído medio. O sea que vamos a recoger que el paciente, la madre, el padre o el tutor, o él se acuerda que en algún momento le dio una otitis media aguda, le supuró el oído, y cada vez que le da gripe, catarro, cada vez que le duele la garganta, se enferma, le da una faringitis, cada vez que se moja el oído, le entraba ese oído porque se bañó, porque se metió en un río, una piscina, en la playa, empieza a supurar. Y entonces es una secreción abundante, transparente, fluida, algo fluida, puede ser amarillenta, puede ser también, ¿verdad? Había dicho transparente, puede ser también amarillenta. En algunos casos incluso hasta verdosa, es muy raro. Por lo general no tiene mal olor. Y vamos a ver una perforación. Recuerden que habíamos dicho que esta parte de arriba se llama pars flácida y esta parte de abajo se llama pars tensa. En algunos libros esta parte de abajo también la van a encontrar como mesotímpano. Entonces vamos a encontrar una perforación al examen físico mesotimpánica. Vamos a ver si encontramos por aquí una perforación así, mesotimpánica, como esta que está aquí. Esta parte de aquí arriba se llama epitímpano y esta parte de aquí abajo se llama mesotímpano. Mesotimpánica de bordes regulares. Recuérdense que ayer cuando mencionábamos las traumáticas decíamos que era de bordes irregulares. Que respeta el marco timpanal. Marco timpanal es esta parte de hueso donde se inserta la membrana timpánica hacia el hueso del oído. Entonces respeta el marco timpanal y vamos a ver distintos tamaños, ¿no? Puede ser que miremos la salida de esa secreción o simplemente como en esta imagen que acaba de aparecer, miremos humedad con brillos. La humedad la vamos a ver porque hay brillo. Está burbujitas con brillo. Entonces tienen distintos tamaños y también el paciente nos puede referir una pérdida auditiva de grado variable, siempre de tipo conductiva. Aquí el diagnóstico lo vamos a realizar, podemos utilizar la timpanometría
vamos a encontrar una curva característica. Vamos a utilizar, podemos utilizar algunas otras pruebas de audición para ver, primero constatar de que es una hipoacusia de conducción y qué grado tiene, o sea, qué pérdida, qué cuantía de la pérdida tiene este paciente. Podemos utilizar también estudios de imágenes, donde nos van a decir que hay líquido en caja o se encuentra engrosada la mucosa del oído medio. Y muchas veces también aquí, pero ya de manera crónica, hay una disfunción de esa tuba auditiva, ¿verdad? Principalmente por compresión. Ha quedado funcionando mal y por eso este proceso se mantiene de manera crónica, se perpetúa en el tiempo. Podemos llegar a ser exudado, pero a ver, el exudado en el oído es bien complejo, porque tenemos que atravesar el conducto que tiene una piel, que tiene una flora microbiota, y a la hora de realizar la toma de la muestra tiene que tener condiciones muy complejas y casi imposibles de lograr. Entonces, se puede utilizar, pero es bien complejo. No digo que no, pero se puede utilizar el exudado para ver qué bacteria porque hay varias bacterias que producen este cuadro clínico. Entonces, ver qué tratamiento con el antibiograma le viene bien a esa bacteria, a la cual ella es sensible. Porque aquí el tratamiento consiste en tratar de restituir esa función de la tuba auditiva con tratamiento antibiótico por más de 10 días, ¿verdad? Y obviamente, aquí lo importante es secar ese oído medio para restituir la función para tratar de que esta perforación cierre. Claro, obviamente esta perforación, que es más pequeña, va a tener mejor pronóstico para cerrar que esta que es más grande. Si es más grande, lo importante es secar el oído medio, que no haya humedad, con antibióticos y el tratamiento que habíamos mencionado de la tuba auditiva, para, si no cierra, cerrarla. ¿Cómo? Pues con tratamiento quirúrgico. Se le realiza una miringoplastia o miringoplastía, que puede ser con cartílago o con fascie del músculo del temporal. Se toma y se coloca en dependencia del tamaño de la perforación. Y se cierra. Lo importante es que se cierre, no ande abierto, ¿verdad? Para evitar complicaciones. Y tenemos la otra, la osteítica. Antes de mencionar esta que había aparecido en imagen, la osteítica, que aquí sí no hay un antecedente de haber padecido de oído en algún momento, ni tampoco que si le entra agua se pone peor o aparece secreción. No, aquí apareció la supuración en algún momento, puede haber sido antecedida por un dolor, pero apareció la supuración y el paciente refiere que hay una salida de secreción escasa, viscosa, amarillo, verdosa, y tiene una característica, es fétida, tiene muy mal olor, porque aquí el germen no son varios, aquí hay un germen puntual y es la pseudomonas. Entonces, eso produce un olor característico. Y al examen físico, en vez de ver una perforación mesotimpánica, vamos a ver una perforación epitimpánica que no respeta el marco timpanal en muchos casos y vemos una salida pulsátil de secreción. En algunos libros, si mal no lo recuerdo, van a encontrar esto como bajo el nombre de faro otógeno de Basterrechea. Fíjense bien. Y vamos a constatar esa salida de secreción amarillo verdosa de mal olor característico el olor a la pseudomona. ¿Y qué es lo que sucede? Por eso se llama osteítica. Esa secreción con esa pseudomona va destruyendo el hueso de la cadena osicular. O sea que hay destrucción de la cadena osicular. ¿Qué es lo que va a suceder? Además, vamos a tener una hipoacusia de conducción de grado muy variable por la destrucción del grado de la cadena ósea. Entonces aquí sí viene muy bien la timpanometría. Aquí sí necesitamos realizar pruebas de audición siempre. Aquí sí necesitamos realizar la tomografía, sí o sí, fíjense. No nos interesa tanto la clínica, necesitamos utilizar mucho la tomografía para ver, ¿para qué? Para ver la armonía de esa cadena osicular, si se encuentra intacta o si ya tiene algún grado de lesión, para poder corregirlo desde el punto de vista quirúrgico. Y aquí sí
vamos a comenzar de entrada, podemos hacer exudado, pero de entrada vamos a irnos al tratamiento quirúrgico. Vamos a realizar la mastoidectomía, que es el abordaje del oído medio por las mastoides, ingresando por la mastoide, por detrás del pabellón auricular, se fresa todas las celdas mastoideas y se fresa la mucosa del oído medio. Si hay necesidad de restituir la cadena osicular o de mejorar la cadena osicular, se hace y se puede hacer si es necesario también, si está acompañando y es muy grande, se recomienda hacer la timpanoplastía en el mismo tiempo quirúrgico. Claro, hay varias formas de mastoidectomía, hasta la radical, que fue con la que se empezó, era muy grande, muy abrasiva, muy destructiva, y ahora se utiliza la modificada, donde se trata de preservar, entre otras cosas, el nervio facial para que no quede una parálisis facial secundaria, periférica, secundaria. Y bueno, por último tenemos la osteítica, que no es más que el crecimiento de una tumoración benigna de comportamiento maligno en el oído medio. Y esto muchas veces sucede cuando es secundaria a una otitis media adhesiva. ¿Y cómo se plantea que es el mecanismo por el cual se produce esta tumoración? Bueno, la piel, la epidermis del oído externo, por esa presión negativa del oído medio, penetra y forma arrollamientos epidérmicos, que no es más que esto que tenemos aquí, que el colesteatoma, un arrollamiento epidérmico, se plantea que tiene el mismo sentido de capas de la cebolla, por ejemplo, aunque morfológicamente parecen palomitas de maíz, en el oído medio, ¿verdad? Y una tumoración benigna. Pero ¿por qué dije que era de comportamiento maligno? Porque por compresión va destruyendo el hueso circundante, ya sea del oído medio y del oído interno o de la cadena osicular, el hueso de la cadena osicular. Entonces vamos a ver que el paciente refiere a una hipoacusia de conducción, puede estar presente de grado variable. Y nosotros en el examen físico puede ser que miremos una perforación o puede ser que no. Y puede ser que miremos la tumoración o puede ser que miremos algunos signos indirectos, como por ejemplo en esta imagen está la tumoración, pero aquí vemos la impresión de la tumoración en la membrana timpánica. Y lo que destruyó es el hueso del techo del conducto auditivo externo o el hueso del ático del oído medio, de la parte superior del oído medio. Entonces vemos que hay destrucción ósea. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos tomarle biopsia para mandar a estudiar y confirmar el diagnóstico. Estudios de imágenes como tomografía, estudios de audición para ver cuánto es la pérdida auditiva, aunque en el estudio de imagen nosotros lo que vamos viendo es la destrucción ósea. Si empieza a haber destrucción ósea, obviamente tenemos que restituir esa cadena osicular y para mejorar la audición, ¿no? Y también para valorar la extensión de la lesión, porque muchas veces comprime los huesos del oído, el hueso del oído interno y produce algo que se llama fístula laberíntica, cuando nosotros le estamos tratando o fístula perilaberíntica, cuando nosotros estamos tratando de retirarlo, porque el tratamiento, igual que el anterior, es plenamente quirúrgico. Hacer la mastoidectomía, quitar la tumoración, restituir la cadena osicular y, si es necesario, hacer la timpanoplastía. Claro, muchas veces estamos preparando al paciente, tomamos la biopsia, le mandamos los estudios de imágenes de rigor y los estudios de audición, y cuando ya lo tenemos todo preparándolo ya para operarlo, llega y se cae el colesteatoma y se produce la cicatrización de la lesión que había producido. Entonces, eso sucede con mucha frecuencia. Y por último, habíamos dejado en azul en esta clasificación que habíamos propuesto, la autoesclerosis la habíamos dejado en azul porque no la vamos a explicar dentro de la otitis media porque técnicamente no es una otitis media. ¿Qué es lo que sucede? Es una enfermedad del hueso de la cápsula óptica del oído interno. Entonces, no es ni un problema de oído medio ni técnicamente un problema o puntualmente un problema de oído interno, sino que el hueso circundante del oído interno. Recuerden que el hueso del oído interno tenemos una parte ósea y una parte membranosa. Entonces, es un problema del hueso del oído interno, otoesclerosis. Lo que pasa es que, como no hay dónde ponerla, casi todo el mundo coincide en dejarla en otitis media para que no se le olvide a nadie.
Pero esa la vamos a abordar un poco más al detalle, la autoesclerosis, cuando hablemos de hipoacusia.